capaces de construir una alternativa socialista, si no somos capaces de organizarnos, si no somos capaces de escoger a nuestros mejores hombres y mujeres para que dirijan esta batalla, el capitalismo puede llevarnos a la destrucción total. Hace 100 años, Rosa Luxemburgo dijo socialismo o barbarie. Rosa tenía razón, pero 100 años después, no es simplemente la barbarie la amenaza que tenemos enfrente, es la destrucción. Así que la tarea política va a la par de la urgencia de la tarea teórica. Así es. Ahora, lo decía Luis, se desmorona el capital, pero si no hay una alternativa, bueno, se desmorona sobre la nada y puede generar cualquier tipo de reacción. ¿Existe la alternativa? En Venezuela sí vamos consolidando una alternativa que sea válida, al menos como referencia, para que el sistema mundial mismo la tome en consideración. Por supuesto que hay una alternativa en construcción, pero yo creo, y debo ser honesta, que todavía es débil. Y es débil porque son más de 512 años de colonialismo, de capitalismo dependiente, de neocolonialismo, y apenas llevamos 11 años de revolución. Y revolución, como dice nuestro presidente, en unas condiciones pacíficas, aunque no desarmadas, pero pacíficas, luchando todos los días del mundo contra las armas melladas del capitalismo, como dice el Che, pero todos los días del mundo. Por supuesto que en muchos sectores lo extraordinario lo estamos haciendo cotidiano, para utilizar también esa frase del Che, eso es cierto, pero también es cierto que todavía la ideología del capital se impone sobre la ideología del mundo del trabajo. Ahora, que estamos construyendo, es verdad, pero necesitamos acelerar el paso. Como dicen estos compañeros que asumen la tesis del fin de la civilizatorio, dicen que el tiempo ha tomado un carácter de una aceleridad tal que no podemos ni pensar, es que poquito a poco lo vamos a ir haciendo. No, tenemos que ir trabajando con mucha seguridad, con mucha fortaleza, tenemos que debatir, es verdad, pero al mismo tiempo accionar. Necesitamos la investigación-acción, no es porque primero investigamos en una universidad, no encerrados, sino que estamos en la calle investigando y actuando y al mismo tiempo aplicando las 3R, es decir, corrigiendo todo lo que haya que corregir, pero esto es vital. Yo creo, como Luis, que y también como el comandante Fidel, lo que está ahorita en peligro es la humanidad toda. Es decir, ya ni se trata para mucha gente de un problema de clase, aun cuando la humanidad está en peligro es un problema de clase, por supuesto. Alguien o algunos generaron, ¿verdad?, tratando de apropiarse de esta pachamama de la tierra, apropiarse indebidamente para ponerla a su servicio, llevaron a la situación que estamos viviendo, a esa crisis integral que es alimentaria, que es social, que es económica, que es financiera, que es ambiental. Es decir, de verdad, es un momento de llamar la atención sobre nuestro pueblo y sobre nuestra organización también, que es pueblo. Yo insisto mucho cuando me hablan el pueblo fuera del partido, que esta organización es pueblo, es una dimensión, si tú quieres, del pueblo organizado, pero es también pueblo, pues a todo nuestro pueblo, al que está dentro del partido y al que está fuera, de la necesidad de repensar profundamente qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y hacia dónde camina la humanidad. Ahora, fíjense que la heterogeneidad incluso dentro de la lucha de clase. Vamos a poner un ejemplo. Ese 25%, 30% en algunos casos que obtiene la derecha en Venezuela en votaciones, en los barrios, en los grandes barrios de nuestras grandes urbanizaciones, es más importante que el 90% que puedan sacar en sus zonas exclusivas, donde hay menos población. Es decir, tienen un voto allí. Pareciera que esa conciencia crítica de la que hablaba Euriques, esa conciencia de clase, aún no está absolutamente consolidada
en la mayoría de las personas que son los trabajadores, que son los explotados, que son los que deben llevar adelante la revolución. ¿De qué se trata? ¿Son los medios de comunicación? ¿Es la ideología del capitalismo impuesta? ¿Cómo podemos avanzar en este sentido? Yo creo que nosotros hemos sufrido una derrota política y inexorablemente la derrota política se transformó a la larga en una derrota ideológica. Nosotros sufrimos una derrota política e histórica de carácter trascendental cuando degenera la Revolución Rusa, ya a fines de los años 20 del siglo pasado. Luego, claro, la lucha de clases, la potencia de nuestros pueblos produjo otras revoluciones, y algunas, como es el caso particularmente de la Revolución Cubana, que se presenta como una isla en el sentido incluso ideológico, político, porque mantiene todos los valores que se estaban desmoronando en el resto del mundo. Nosotros pagamos eso, no podemos evitar el pago de esa derrota. Toda derrota se paga, por eso hay que ser tan cuidadoso cuando se lanza una lucha, porque toda derrota inexorablemente se paga. Y entonces nosotros lo estamos pagando de esa manera, porque la caída de la Unión Soviética fue un instrumento poderosísimo en manos de la burguesía mundial para decirle a cientos, miles de millones de personas, ven, el socialismo no sirve. Y no importa que estuvieran mintiendo, tenían algo muy importante de que agarrarse para montar esa mentira. Y entonces nosotros sencillamente estamos pagando ese precio. Pero si lo miramos en términos históricos, apenas transcurrieron 10 años de victoria real del enemigo en este terreno. Vino la revolución bolivariana, se ensambla con la revolución cubana y produce una nueva situación, ya no latinoamericana, sino mundial. Y yo creo que todo este trabajo de la conciencia y de la organización también está a punto de tener un salto cualitativo a escala ya mundial. Porque el presidente Chávez no solo avanzó de los orígenes de la revolución bolivariana en 1998, ya con el gobierno en la mano, pasó de eso a la definición antiimperialista, luego a la definición socialista y luego a la definición marxista, sino que ha dado un paso que yo considero que es fundamental. Porque no vamos a concientizar a las masas sin organización. Y el comandante Chávez no solo lanzó la construcción del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino que cuando puso en marcha esto, y tal como decía Nora, se construyó mucho, aunque de ninguna manera podemos darlo por terminado ni por perfecto, pero se construyó muchísimo, se avanzó muchísimo. En medio de esa construcción, el presidente Chávez llamó a la construcción de la Quinta Internacional. Y déjame decirte, Jorge, yo creo que el llamado a la construcción de la Quinta Internacional es el hecho más importante de este y los próximos años. Vamos a hablar de la Quinta Internacional en el próximo segmento. Nos vamos con el economista chileno Orlando Caputo y ya regresamos. Hay una ruptura del proceso de globalización, hay niveles de hegemonía diferentes, ya Estados Unidos no la tiene sola, digamos, la hegemonía. Incluso no hay una hegemonía del dólar, está cuestionada, ¿sí? Claro. Entonces ya hay cambio. Y hay cambio de China, ¿no? Sí, la presencia de China, sí. Y hay cambio entonces en la economía mundial y por lo tanto en la nueva organización que ya se está dando, existen economías capitalistas que seguirán con el neoliberalismo y otras que van a cambiar hacia el desarrollo, ¿sí? Y economías que se plantean, digamos, no capitalistas, con un alto nivel de socialización creciente de sus niveles de actividad en la producción y en todos los niveles, digamos, de educación, del trato a los trabajadores, de los problemas de previsión, en fin. Y también diferentes alternativas que por lo demás se están viendo. Tienen mucho en común lo de Bolivia, Ecuador, Venezuela, y tienen muchas diferencias porque se construyen en base a realidades diferentes. La crisis actual ya está generando nuevas alternativas, ¿sí? Y las nuevas alternativas son las posibilidades de una estrategia de desarrollo, de diversificación productiva en los países, pero potenciada con niveles de integración latinoamericana.
Campaña admirable. 2010, 2011, 2012. Estos 3 años que están corriendo ya deben ser años para profundizar la revolución socialista. Y créanme que yo voy a seguir moviendo como el piloto que mueve las palancas. Las voy a seguir moviendo para precisar cada día mejor el rumbo hacia el socialismo verdadero y en profundidad revolucionaria, de transformación de estructuras económicas, de estructuras sociales. Es la única manera de que nuestra revolución no termine fracasando, convertida en un proyecto reformista de hacer unos cambios por encimita para que en el fondo nada cambie. Bueno, reforma y revolución. Ese es un debate que sigue absolutamente vigente y corremos el riesgo, si el piloto, que estamos seguros que lo va a hacer, orienta la nave hacia el socialismo, hay un partido, hay unos poderes públicos y hay un pueblo organizado, por supuesto que vamos a profundizar la revolución y vamos a generar esa sociedad alternativa, justa, igualitaria, socialista, pero se corre el riesgo, Nora Castañeda, porque aquí estamos conviviendo, coexistiendo. Ahí está. El capitalismo no solo está afuera, en las grandes empresas, en los centros comerciales, sino que lo llevamos también dentro. Allí crecimos, allí vivimos, y por más luchas que dimos, entre la alienación generalizada y la permeabilización que siempre de la cual siempre somos susceptibles, tenemos la contradicción por dentro. ¿Cómo hacemos en esta coexistencia para aprovechar estos años, dijo el presidente, de 2010, 11, 12, y de verdad tocar la estructura económica y avanzar hacia el socialismo? Marx en alguna oportunidad planteó que en el seno de la vieja sociedad se crean los gérmenes de la nueva sociedad. Si tú no decretas la nueva sociedad, sino se van generando gérmenes de la nueva sociedad, la contradicción, y en la medida en que la manejemos, repito, ese es fundamental en el método marxista. Marx no es un dogma, pero sí es un método científico que le sirve al proceso de desarrollo de la humanidad, incluso para salvar a la humanidad es fundamental. Bueno, se trata entonces de entender que en esta sociedad debemos ir generando la nueva sociedad. Por ejemplo, construir el nuevo Estado y destruir el viejo Estado. Se trata de construir y destruir al mismo tiempo. No es una cosa primera y otra después. A veces uno oye en el seno de nuestro pueblo, ¿hasta cuándo ese Estado no sirve? El único que sirve es el presidente. Todos los demás no sirven. Bueno, el problema es verdad, ese Estado no sirve para la revolución, pero tú no lo vas a destruir sin construir lo nuevo. Y entonces se trata de ir construyendo lo nuevo. Construir lo nuevo significa construir el partido, significa la formación, el desarrollo de la conciencia. También Marx decía que el ser social determina la conciencia social. Por ejemplo, por ahí hay una ley de emolumentos, se llama. Esa ley no termina de salir. Pero esa ley es súper necesaria, porque hay muchos y muchas funcionarias y funcionarios del